Bienvenidos, bienvenidos todos a este fantástico webinar que promete ser súper interesante porque tenemos, alguien que sabe muchísimo del tema y luego entenderéis por qué lo digo. Ya lo tengo aquí, ya estás en el aire, Juan, encantada de que estés aquí con nosotros. Bienvenido y muchísimas gracias por compartir un poquito de tu tiempo que tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias. La primera pregunta es que si nos puedes indicar qué se entiende por ganancia patrimonial, porque esto vamos a estar hablando de ganancias y pérdidas patrimoniales, así que si nos puedes dar una definición para torpes de cómo se define esta palabra ganancia y pérdidas patrimoniales, te lo agradezco. Perfecto, pues todos sabemos que nuestro patrimonio es nuestra bolsa, es decir, lo que tenemos menos lo que debemos. Cualquier componente que entre o que salga de esa bolsa es una ganancia o una pérdida patrimonial y tributará o no tributará. Ya está, es así de, es la forma más sencilla. Claro, o sea que lo que metemos en esa bolsa que es nuestro patrimonio general serían ganancias y lo que Exacto. sale de esa bolsa por un motivo o por otro pues son las pérdidas. Serían las pérdidas. Muy exacto. bien, estupendo. Pues entonces la segunda pregunta que te quiero plantear es si todas las alteraciones patrimoniales, es decir, todas las ganancias y todas las pérdidas o todo lo que hay ahí que sean alteraciones patrimoniales, si eso tributa en el IRPF. Entendemos que el IRPF es la declaración de la renta que hacemos anualmente. Claro, pues no, porque en esa bolsa pueden entrar, pues mira, por ejemplo, los premios de la lotería, los premios de la ONCE, la Cruz Roja, una donación que nos hace un padre, una madre o un extraño, un tercero, una herencia, también incrementa nuestro patrimonio. Todo lo que incrementa esos casos que te he explicado son precisamente los que no tributan. Es una alteración que no tributa. El resto, pues si yo vendo un piso, eso tributa. Si yo vendo unas acciones, tributa. Si vendo un fondo de inversión, tributa, y además ese lleva retención que el propio banco directamente nos lo quita. El propio banco te quita la retención cuando es un fondo. Sí, en los fondos de inversión sí, porque así no se nos olvida. Claro. Eso, nuestra amiga Hacienda siempre busca que no se nos olvide pagar los impuestos, que además debemos pagarlos y ya está, ¿sabes? Ya está, no queda más remedio, totalmente. Exacto. Muy bien, pues entonces ya sabemos todas las alteraciones que tributan y aquellas que más o menos no lo harían. Pero vamos a ser más concretos. ¿De qué tipo de activos estamos hablando? Vale, pues mira, los básicamente son los inmobiliarios, y dentro de inmuebles todos, no vamos a especificar, puede ser desde una nave hasta un terreno, ¿vale? Los mobiliarios, que ahí entran todo tipo de acciones, las criptos, los fondos de inversión, participaciones que tengamos en una sociedad limitada o una sociedad anónima, ¿vale? Y ahora una cosa que está muy en boga, porque Europa está regando de dinero, subvenciones, el país, España, todas las subvenciones que recibimos de organismos públicos también se considera una ganancia patrimonial y por tanto tributan, ¿vale? Entonces, eso también forma parte de la ganancia patrimonial. Claro, entonces lo dividimos como en muebles y inmuebles, ¿correcto? Exacto, mobiliario, muebles e inmuebles, perfecto. Claro, para aquella gente que a lo mejor no esté tan cercana al lenguaje jurídico, en inmuebles pues puede ser un garaje, puede ser una oficina, una nave industrial, un piso, o sea, pueden ser muchísimas un terreno, cosas. Cualquier cosa. Cualquier cosa de sí. Muy bien. ¿Es necesario comprar un activo para tener una ganancia patrimonial, Juan? No, precisamente, vamos a ver. Exactamente no, porque una donación o una herencia la recibimos simplemente por el hecho de que alguien se acuerda de nosotros cuando ha fallecido o que en vida nos quiere hacer un regalo, ¿vale? Pero asimismo también, si yo compro un décimo de lotería, en realidad estoy adquiriendo un boleto, me puede tener un pequeño coste, pero eso no se tiene en cuenta a la hora de pagar, de que pague impuestos por recibir ese premio, ¿vale? No se considera una ganancia patrimonial. Entonces, esos activos, ¿vale? No tributan y, lógicamente, no hace falta comprarlos, porque en realidad son regalados, vamos a decirlo así. Claro. Pues vamos a esa quinta pregunta. ¿Cuál es el valor que tenemos que tener en cuenta para el precio de compra de un activo? Vale, vamos a poner el más fácil, ¿vale? Que es, yo compro un fondo de inversión o una acción, esos son los más fáciles, porque tenemos un precio de coste, tenemos una comisión si nos la cobra el broker o no nos la cobra, porque como ahora hay muchos brokers que son gratuitos, pero bueno, el precio de compra es el importe más la comisión, y el precio de venta lo mismo.
el importe de venta menos la comisión. En otro tipo lo que hemos dicho antes que eran adquisiciones gratuitas, es decir, una donación o una herencia, ahí tendríamos que ir a lo que realmente la persona que nos lo da, ya sea en vida o fallecida, asignamos ese valor en la escritura pública. Es decir, si a mí me heredo un piso y en la escritura pone que son 125.000 euros, pues es el valor de referencia que tendremos en cuenta a la hora de que tenga cuando lo venda, para considerar lo que es la ganancia o la pérdida patrimonial. O sea, sería el valor de la escritura, no el valor del catastro. Eso no. No, en el caso de estamos hablando del valor de compra. Sí. Sabes que ahora hay mucha confusión con el tema del precio de venta. El precio de venta, sobre todo en los inmuebles. ¿Por qué? Correcto. Porque el Estado, como ha visto, lleva 15 años perdiendo todos los pleitos con el tema de la valoración de los inmuebles que se venden, ¿vale? Pues ahora se ha sacado de la manga una valoración, un valor mínimo para tributar. Es decir, tú vas a la página del catastro, metes la referencia catastral del inmueble y automáticamente te da el valor mínimo por el que tienes que vender. Si vendes por debajo de ese precio, te va a llamar la agencia tributaria autonómica correspondiente, te va a llamar seguro. Sí, Entonces, sí. si han sacado de eso de la chistera, seguramente se empezará a recurrir ya, y en 4 o 5 años volveremos a estar en la misma casilla de salida, porque al final lo único que tendría que hacer la administración es simplemente ir a valorar los inmuebles y Claro. olvidarse de índices de referencia, precios de referencia, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, Sí, bueno, ese es un problema bastante grande, la verdad. Sí. La pregunta número 6 que te quiero hacer es: ¿cuál es el valor para la venta de un activo? Vale, pues el valor de la venta de un activo es el valor que pongamos en escritura, o la orden del mercado que pongamos cuando vendemos la acción, o el valor que nos da el fondo de inversión a la hora de vender, menos todos los gastos en los que incurramos. Y todos los gastos, por ejemplo, todas las comisiones que nos haya cobrado el intermediario financiero. Exacto. Todos los gastos que te haya cobrado el intermediario financiero. Si en el caso, por ejemplo, de un inmueble, si has pagado la tasación, si has pagado el notario, si has pagado el registro, si pagas la plusvalía, todos los gastos en los que incurras son deducibles fiscalmente, con lo cual te los puedes restar del precio de venta y tributarías menos por ese importe que has pagado a terceros por realizar la operación. Si tú, por ejemplo, y perdona, esta es una pregunta que se me viene a mí a la cabeza porque estoy todo el día comprando y vendiendo, si tú, por ejemplo, haces una reforma en la propiedad y le das más valor, esa reforma que viene con factura, ¿eso también es un gasto que luego puedes, o eso no cuenta? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que la legislación actual está tan abierta y tan abierta a interpretación por parte de los funcionarios de gestión tributaria, que son los que liquidan, que en realidad en la reforma hay mucha jurisprudencia a favor y en contra. Es decir, lo que tienes que buscar siempre es que no sea simplemente algo estético, es decir, que no solamente pintes, que no solamente te cambies un baño, sino que tiene que ser una reforma de calado, es decir, o que amplíes la superficie. Si tienes un chalet, por ejemplo, tienes una terraza descubierta, que hagas una habitación más, que eso no tienes ningún problema. Ese gasto en el que incurres para tener una habitación más es mayor valor de adquisición. Si tiras toda la casa abajo y la haces nueva, es decir, tuberías, instalación eléctrica y demás, 3/4 de lo mismo, también es deducible, no tienes ningún problema. Pero todo lo que tenga valor estético, la agencia tributaria es bastante beligerante en ese aspecto. Entonces, tienes que atarlo muy bien. Te hace falta siempre, además es la gran ventaja de las reformas, que normalmente te hace falta un arquitecto, con lo cual ya tienes un perito que está diciendo lo que realmente vas a hacer, y además se visa por el Colegio de Arquitectos, con lo cual tú ya tienes un medio de prueba. Tiene que desmontar la Hacienda, pero bueno, siempre yo considero que antes de meterte en una reforma vale la pena que hables con tu asesor, con el que te hace la renta, digas qué conceptos tengo que poner claramente en la factura que me va a hacer el profesional que haga la reforma para que sea deducible fiscalmente el día de mañana cuando lo venda. Qué bueno. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a todas aquellas personas que vayan a comprar una propiedad y que quieran hacerle una gran reforma, porque puede ser muy interesante. Sí. A ver, te he preguntado el valor de la venta. La 7 es: ¿cómo calculamos la ganancia o pérdida patrimonial? ¿Cómo se calcula? Vale, esa es la pregunta más fácil de todas. Vale, a mí me parece complicadísima, pero bueno. No, ¿sabes por qué? Porque al final, en el caso de bolsa o de fondos, te lo da el mercado. Sí. O sea, ahí no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una contraparte que garantiza la liquidez del mercado y automáticamente se cruza la operación y sale ese precio. Sí. En el caso de los inmuebles, lo que hemos comentado, nos han sacado de la chistera el tema del valor de referencia, con lo cual tienes que tener cuidado y por lo menos tributar la venta, el valor de venta por ese importe.
¿vale? En bienes inmuebles que no están sujetos a esa valor de referencia, pues deberías tener una tasación para evitar que Hacienda diga que, bueno, las haciendas autonómicas a la hora de valorar te digan que vale más o que vale menos nunca, que vale más y que ya tengas que pagar más impuestos. Pero aún siempre es por el valor real o por el valor de mercado, que al final es lo mismo, ¿sabes? Claro, sí, totalmente. ¿Hay diferentes tipos de ganancias patrimoniales? Sí, hay diferentes tipos de ganancias patrimoniales. Vamos a ver, están lo que se llama las ganancias patrimoniales onerosas y las ganancias patrimoniales lucrativas, ¿vale? Las onerosas y las lucrativas simple y llanamente se diferencian en que unas son gratuitas, es decir, no me han costado nada, lo que hemos comentado antes de la herencia o lo que hemos comentado antes de una donación, y luego tenemos las que me cuesta dinero, es decir, yo para comprar una acción de BBVA, pues ¿qué vale? ¿6 euros? Pues pago 6 euros por ella. Se distinguen simplemente como onerosas o lucrativas, que cuestan o no cuestan dinero. Ok, esto sería entonces la terminología. Sí. ¿Todas las ganancias patrimoniales tributan o pagan impuestos? No, mira, hay algunas especialidades que se llaman, y perdonar el palabra técnico, ¿vale? Sí. Se llama extinción de la cosa común. ¿Qué quiere decir? Eso en cristiano. Tú y yo, Francisca, tenemos un inmueble a medias, ¿vale? Y tú no quieres seguir siendo copropietaria conmigo, pues esa extinción de la cosa común no tributaría. No tributa porque la legislación, y sobre todo la legislación, el Código Civil, establece que cuando dos personas no quieren seguir en la misma posición en la que estaban, tiene que romperse esa baraja. Claro. Eso ocurre en los divorcios, en las capitulaciones matrimoniales, en las comunidades de bienes, en los copropietarios como tú y como yo, como os hemos dado el ejemplo. Socios de una empresa también podría ser, ¿no? No, en el caso de la separación de un socio no. Hay Hacienda, sí, porque Hacienda entiende que entonces ahí no hay un bien, sino que como son participaciones y son varias participaciones, ahí tributas, ahí estás pillado. Vaya, o sea que te separas de tu socio y ahí pagas. Claro, es que, ¿sabes lo que dicen? Se rige por el tema de la indivisibilidad, es decir, no podemos partir un piso para que tú te quedes la mitad y yo la otra mitad, o un terreno, ¿sabes? O una maquinaria que utilizamos tú y yo para hacer botellas de plástico, ¿vale? Entonces, uno de los dos tiene que quedársela, el que se lo queda tiene el precio de compra en real y tú simplemente te has salido y ya está. Entiendo. Vale, muy interesante esto, ¿ves? Fíjate. Enlazando con la pregunta anterior, ¿puedes indicarnos cuáles son las ganancias o pérdidas patrimoniales que no tributan? Pues mira, lo que os he comentado antes, cuando uno hereda no tiene que llevarlo a renta. ¿Por qué? Porque ya ha pagado